Saludos cordiales. Estamos conectados con las redes sociales y con las plataformas digitales. Usted que me escucha, en el sitio donde se encuentre, no importa. Les voy a invitar que en el día de hoy escuchen este tema. Haz un alto en el camino. La palabra de Dios en los Salmos hay una palabra muy linda que se dice Sela, o sea, un alto en el camino, y vas a reflexionar un poco sobre ese tema de la tentación. Les quiero comentar que el Ministerio de Intercesión por las Naciones sigue orando por cada uno de ustedes, para que Dios les conceda todos los deseos de su corazón, para que Dios permita al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que se arrepienta del pecado y que lo reciba en su corazón. Pero no solamente esto, sino por todas las necesidades que tienen en el hogar, algún pedido de horas por la enfermedad, oración por la enfermedad. Estamos orando por los enfermos, para que el Señor consuele a las personas que han perdido a un ser querido, porque no es fácil. Entonces, seguimos con ese compromiso grande. El tema para hoy es la tentación. A nivel de introducción, yo les quiero contar una anécdota que encontré escrita en el 11 de julio del 2018, la escribió Jonathan Chávez. Y habla que en las heladas regiones de la América del Norte, un indio hacía un caminito por la nieve. Y además hacía otra cosa con las ramas de abeto. Entonces, mientras él estaba haciendo ese caminito, pasó un transeúnte, un amigo de él, y le preguntó: ¿tú qué haces? Y el indio, sonriendo y tranquilo, le dice: estoy haciendo un caminito. ¿Y para qué? Porque voy a poner una trampa para los conejos. Y él le dijo: pero yo no veo ninguna trampa. Dijo: no, es que vamos a trabajar durante 2 semanas haciendo el caminito y pongo las ramas de abeto de tal manera que los conejos van a venir a tratar de cruzar el caminito, y el primer día pues van a sentir miedo, ya el segundo día como que se van a sentir más tranquilos, y ya llegará el momento en que alguno de esos conejitos va a cruzar el camino. Y entonces él lo hizo. Esperó que ellos tomaran la confianza para que cruzaran el camino, y le contesta el indio al transeúnte: y comeré conejo todos los días. El otro se reía, pero realmente es una historia de la vida real. Y le dijo: ah, bueno, entonces eso es lo mismo que hace Satanás con los cristianos o con las personas. Primero los endulza, les dice que no hay problema, los impresiona. Por ejemplo, que consuma marihuana. No, eso no va a pasar nada. Puede consumir un poquito y se va a sentir en éxtasis. Va a estar un tiempo muy bueno, muy agradable, pero cuando ya la persona coge confianza, los atrapa y los destruye. Esa tentación está relacionada con la prueba. En la mayoría de los casos, las pruebas no son fáciles, son difíciles. Pero lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que Él no vaya a permitir que nosotros caigamos en esa tentación. Billy Graham dijo: todos tenemos tentaciones, pero algunas personas las hospedan. Parece que les gusta ser tentados. Hay también una historia que yo sé que cada uno de ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad, pero esa historia dice que nosotros podemos permitir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero que no hagan nido en nuestra cabeza. Esto es como un ejemplo, pensar, los malos pensamientos no pueden anidar en nuestra mente. Hay que resistir esos malos pensamientos, porque esos me dan un deseo y me llevan a la tentación y puedo llegar a cometer pecado. El primer punto que voy a tratar en el día de hoy está basado en el Padre Nuestro. Les voy a comentar un poquito sobre Jesús y la oración. Él dice que cuando, les voy a leer un poco, dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, ahí nos está hablando a cada uno de nosotros, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tiene necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Ahí es cuando nos enseña el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el primer punto es que nos guarde del mal, que nos guarde de caer en tentación. Fue una de las palabras que el Señor nos enseñó a través del Padre Nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esa tentación? Uno de los escritos de Ben Carson, él dijo que las tentaciones son mis exámenes, que esa tentación no me vaya a dejar caer en pecado. La tentación llega por un mal pensamiento, se anida en la mente y luego pasa al corazón, y ahí es que cuando caemos. Entonces, solo con la ayuda de Dios podemos superar esa tentación. Debemos arrepentirnos sinceramente del pecado, recibir al Señor Jesucristo en el corazón y nombrarlo como nuestro Salvador, como el Salvador de todas las actividades que nosotros realizamos en la vida. Pero también recibimos el sello del Espíritu Santo, quien nunca nos abandonará, y así vamos a pasar el examen. Esa tentación o esa prueba es una incitación, sobre todo al mal, sobre todo al pecado. Somos propensos a caer en pecado. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. No hay tan santos sino uno, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ahí nosotros tenemos que reconocer que somos débiles, que podemos caer, que hemos nacido de una naturaleza pecaminosa, que recibimos el pecado original de Adán y Eva, que fue el pecado de la desobediencia. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos libre del demonio, del mundo y de la carne. Ese primer punto es pedirle que nos libre de la tentación. Segundo, la tentación de Jesús. Él también fue tentado, pero vamos a mirar la diferencia que hay entre el Señor Jesucristo y nosotros, porque es una diferencia muy grande. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. El Señor Jesucristo, después de ser bautizado en las aguas del Jordán, que fue bautizado por Juan Bautista, Jesús es llevado en el Espíritu al desierto. Allí fue tentado por el diablo. Él estuvo en ayuno 40 días y 40 noches y se le presentó el diablo y lo tentó. Lucas capítulo 4 versículo 3 dice, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Y mira lo que respondió el Señor Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí refutó y rechazó la tentación. En Lucas capítulo 4, versículos 5, 6, 7 y 8, el diablo le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria que hay en ellos. Si postrado me adorares, todos serán suyos. Y Jesús respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Contestó con la palabra. Segundo momento, no aceptó la tentación, o sea, la rechazó.
Lucas capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: Satanás lo llevó a Jerusalén y lo puso en un pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de ahí abajo, y sus ángeles mandará acerca de ti para que lo guarden en las manos y lo sostendrán para que el pie no tropiece en piedra. Y Jesús le respondió: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Es un ejemplo patético. Nosotros debemos reconocer en el día de hoy que somos libres, que podemos ser tentados en cualquier momento. Pero hay una solución: recibir la autoridad del Señor, la firmeza, la confianza y la seguridad apoyados en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Orando en todo tiempo y en todo momento, ayunando, yendo a la iglesia, leyendo la palabra, estudiando, memorizando y poniendo en práctica esta Biblia, esta palabra, que son los decretos y las ordenanzas para nosotros poder conseguir la salvación. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y así lo resistimos con la autoridad del Señor, apoyándonos en la palabra de Dios. El tercer punto es: líbranos del mal, también basado en el Padre Nuestro. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. El primer punto entonces es: guárdanos de caer en tentación. El segundo, la tentación de Jesús, pero él no se dejó tentar. Y tercero, líbranos del mal. El poder de vencer la tentación es vencer el mal. Sabemos que el mal es malvado, que es malo, que es maligno, que es perverso y que es pecaminoso. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero reconocer que el Dios es poderoso, que Él es el único que nos puede ayudar por siempre, exaltarlo y suplicarle en oración y pedir esa protección divina para nosotros y para nuestras familias. Porque si hay protección divina para mí, hay protección para el esposo, para mis hijos y para todas las generaciones venideras. Depender completamente de Dios y andar en el Espíritu, confiando en Dios y apoyarnos en la palabra de Dios. Conclusión: pedir al Señor que nos libre de caer en tentación. Recibir el ejemplo del Señor Jesucristo, que se apoyó en la palabra de Dios, recibir esa autoridad, recibir esa firmeza, esa confianza, esa seguridad y creer que lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto, y pedir que nos libre del mal. Como conclusión, entonces, yo les quiero decir en el día de hoy: vamos a clamarle a ese Dios poderoso que nos libre. Vamos a orar el Padre Nuestro conscientemente, con un entendimiento claro, clamándole a Dios, hablando con Él, no repitiendo palabras, sino pidiéndole que nos libre de caer en la tentación, que nos guarde de todo mal y recibir el ejemplo del Señor Jesucristo en el corazón. Cuando nosotros oramos conscientemente, Dios responde. Cuando ayunamos también conscientemente, no de acuerdo a mis emociones, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, Él responde con milagros, con prodigios y con señales. Es cuando podemos decir que el lugar que pisamos es lugar santo. Es tierra de provisión, tierra de bendición, tierra de milagros, tierra que fluye leche y miel, tierra de prodigios y de señales. Pero cuando creemos y cuando no queremos que el diablo nos vaya a tentar, entonces siempre declaramos esa palabra y nos apoyamos en esa palabra. Y podemos orar para rechazar los cielos de bronce y declarar cielos abiertos para nuestras vidas, por una protección divina y provisión divina para cada uno de nosotros. Si usted no había escuchado hablar del Señor Jesucristo, yo te pido en el día de hoy que por el ensayo, haz el ensayo, pruébalo, arrepiéntase del pecado y recíbalo en el corazón y acéptelo como el Rey y como el Salvador.
trata de renunciar a todo lo malo que estás haciendo, porque cuando nosotros renunciamos al pecado, recibimos la salvación. El único verdadero es el Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Entonces vamos a creer en esa obra que Él hizo en el madero de la cruz. Él murió por cada uno de nosotros para darnos la salvación. Y en el día de hoy voy a orar por cada uno de ustedes. Y Padre de la gloria, en nombre de tu Hijo amado, te pido perdón por todos los pecados que he cometido de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y Señor, clamo por cada uno para que lo reciban en el corazón. Clamo para que reconozcan el pecado, Señor. Clamo para que haya una protección divina y provisión divina y que tú escribas el nombre de cada uno en el libro de la vida. Clamo para que supla las necesidades, que resuelva el problema por el cual están pasando, que seas tú con cada uno de ellos y por esa protección divina y provisión divina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si les ha gustado este tema, dale like. Les invito a que se inscriban a mi canal, no tienen que pagar absolutamente nada. Dale a la campanita y haz los comentarios necesarios para que se expanda el Evangelio por los confines del mundo. Si necesitan un pedido de oración o consejería, pueden llamar al 863-242-7613 en Estados Unidos. Dios les bendiga más.